Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos a este webinar titulado Adhesión del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas a la campaña nacional Hombres en Sana Convivencia, creada por la Red Nacional Cómplices por la Igualdad. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos la presencia de María Alejandra Salguero Velázquez, representante de la Red Nacional Cómplices por la Igualdad. De igual manera agradecemos a Pela Patricia Pelayo López, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco. Agradecemos también a Israel Vidal Juárez, miembro de la Red de Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco. Y por último, agradecemos a Juan Carlos Ramírez Rodríguez, profesor e investigador del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Y como moderadora de este evento nos acompaña Norma Celina Gutiérrez de la Torre, coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestras redes sociales en Facebook, en el chat de Livestream. De igual manera, les anunciamos que podrán consultar en www.webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora dejo en el uso de la voz a la doctora Norma Celina Gutiérrez de la Torre. Muchas gracias, Cintia. Primeramente, agradecer la presencia de nuestras compañeras y nuestro compañero para la presentación de esta adhesión por parte de del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas a la campaña nacional Hombres en Sana Convivencia. Cuidar hace la diferencia. En esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Me gustaría señalar, previo a dar el uso de la voz a quienes nos acompañan, que en esta sesión, dadas las características de la misma, en la que vamos a dar cuenta de cuáles van a ser las actividades del centro universitario en términos del compromiso al adherirnos a esta campaña nacional, no habrá una sesión de preguntas y respuestas al final. Pero, por supuesto que nos interesa conocer todas sus inquietudes y ya habrá algún momento, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues igual las pueden hacer llegar y posteriormente, con todo gusto, responderemos a las mismas, ¿no? Antes de pasar el uso de la voz a Alejandra Salguero, que es representante de la Red Nacional Cómplices por la Igualdad, pues me gustaría comentar que el compañero Israel está en este momento en el Congreso del Estado y pues se incorporará en unos minutos más a esta charla, ¿no? Les comento cuál es la dinámica de la sesión. Primero, Alejandra nos hará el favor de dar el contexto de la campaña nacional, cuáles son las características generales de la misma, posteriormente a su presentación, que será de alrededor 10 minutos, no más, Alejandra. Tendremos la participación de Fela, que es la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, y posteriormente de Juan Carlos, para presentar comentarios y observaciones sobre esta propuesta a nivel nacional. En la segunda etapa, lo que se hará es que Juan Carlos Ramírez nos hará el favor de presentar cuál es el contexto y cuáles son las particularidades del trabajo que vamos a desarrollar al interior del centro universitario con la finalidad de enfrentar pues todas aquellas
situaciones que se han venido dando en el contexto de la pandemia, ¿no? La pandemia es una problemática de salud pública, es una pandemia que nos ha llevado a reestructurar muchísimas de nuestras actividades cotidianas, ¿no? Tanto en el trabajo como en las cuestiones económicas, pero ha tenido un impacto muy importante al interior de las familias, ¿no? Y algo que hemos escuchado en noticiarios, en notas, en redes sociales, es que se han incrementado las situaciones de violencias. Entonces es importantísimo que tomemos medidas, que actuemos, y en ese sentido es que gracias a la sensibilidad de las autoridades del centro universitario, del señor rector Luis Gustavo Padilla Montes, del secretario académico, el doctor José Nava Preciado, y por supuesto de nuestros permanentes aliados en este tipo de actividades, el doctor Antonio Sánchez Bernal y el doctor Jesús Arroyo Alejandre, es que pues podemos ahora adherirnos a esta campaña nacional. Entonces dejo el uso de la voz a Alejandra para que nos haga el favor de presentar este contexto a nivel nacional de la campaña. Gracias. 10 minutos. Muchas gracias, Eli. Bueno, pues primero de igual manera quiero agradecer pues el espacio, porque lo que vamos a hacer el día de hoy es realmente relevante y tiene trascendencia, como ya señaló Celina, a nivel nacional. Primero, bueno, vengo representando a la red de cómplices por la igualdad. Ahora sí que traigo la otra piel, ¿no? O sea, aparte de la académica, o sea, el compartir el espacio de la red, en donde tiene como objetivo, no lo puedo cambiar, que tiene como objetivo la red involucrar a hombres y mujeres, pero principalmente en este sentido a los hombres en la igualdad de género, para fortalecer la respuesta de erradicar cualquiera de las formas de violencia familiar y hacia las mujeres en particular, considerando que en este año se despuntó el índice de feminicidios, ¿no? Por otro lado, también tiene como objetivo ampliar el paradigma de atención de salud para los hombres, quienes por los aprendizajes de género no solo llegan a generar daños a otros y a otras, sino también a ellos mismos. Y en ese sentido, una parte importante tiene que ver con la prevención de la violencia hacia otros y hacia ellos mismos y hacia nosotros, ¿no? De manera tal que podamos pensar en la construcción de identidades cercanas, igualitarias, amorosas y sororas. Bueno, la red de cómplices por la igualdad, a partir de lo que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia por COVID, que es un evento extraordinario, eso quiere decir que, bueno, sale fuera de lo normal y que es a nivel global en el mundo entero, puso en marcha desde el 14 de mayo la campaña nacional Hombres en Sana Convivencia. En esta contingencia, cuidar hace la diferencia. Y es una campaña a nivel nacional en donde se han venido adhiriendo una serie de instituciones, tanto académicas como de sector público y asociaciones civiles, en donde la finalidad es justamente, o sea, invitar por un lado sí a la reflexión, pero también a la acción. A la reflexión de que lo que estamos viviendo en este periodo no es común y eso implica el que tengamos de repente así como afectaciones tanto a nivel emocional como a nivel físico por la condición de confinamiento. Y en ese sentido, hablar de hombres en confinamiento es sumamente interesante, porque el espacio de los hombres ha sido históricamente el espacio público y ahora pensar en el espacio privado implica como una reorganización de la vida, de los espacios, de las relaciones. Estamos en la 8ª semana básicamente de la campaña. Las actividades que giran en torno a esta campaña a nivel nacional han sido impresionantes. Este es uno de los pósters, de los flyers que dan cuenta justamente
por un lado de la diversidad de identidades, de edades, de trayectorias, y en donde va dirigido específicamente sí a estos hombres, ¿no? Que establecen relaciones de convivencia y estaríamos planteando en sana convivencia durante esta contingencia, en donde el término mismo de cuidar va a ser la diferencia, y es una campaña que está trascendiendo. ¿Por qué una campaña a nivel nacional? Bueno, porque nos interesa sí hablar, empezar a socializar la salud mental, el buen trato y la corresponsabilidad de los hombres mexicanos durante la emergencia sanitaria. Y esperamos contar con la participación activa de los hombres en la construcción de espacios igualitarios y libres de violencia masculina en todos los ámbitos. Por la salud no nada más de los otros, de las otras, sino de ellos mismos. Lo que se ha venido generando a partir del inicio de la campaña son una serie de comunicados considerados como materiales importantes, en donde se va haciendo el señalamiento, ¿no?, de los eventos a través de los cuales nosotros venimos trabajando justamente el posicionamiento de la campaña en los diferentes estados de la República, en las diferentes instituciones, tanto a nivel estatal como local y federal, así como también en las instituciones académicas, como el caso es ahora de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Incluyen evidentemente actividades de difusión de la campaña y específicamente una serie de actividades a través de programas de radio, de difusión en webinars y demás, sobre los temas que han sido muchos y muy variados. Por un lado, sí, la prevención de la violencia al interior de los hogares, hablar de las masculinidades en este confinamiento, que implica una reestructuración, pues, de la identidad en términos de los espacios donde nos movemos, en donde para muchos no hay posibilidad de salir, en tanto que estamos todavía en el semáforo rojo y transitamos al naranja, y en donde también es necesario hablar de otro tema interesante, que son las masculinidades en tiempos y destiempos del COVID-19, ¿no? Porque tenemos que empezar a replantearnos en este nuevo regreso a la normalidad en qué términos lo vamos a ir haciendo. Y dentro de este proceso, hablar de la salud física y mental en los varones en este proceso. Dentro del trabajo de la red, o sea, se ha abierto también otro tema de suma importancia, porque, bueno, evidentemente junio es un mes por excelencia para hablar justo de las masculinidades y de las paternidades, por lo que representa el Día del Padre, ¿no? Se abrió el ciclo, ¿no?, de Cuidar es Padre, hombres por la corresponsabilidad y el buen trato en las familias. Se abre la convocatoria de la Muestra Nacional Infantil y Juvenil, Mi Papá y Yo, durante la contingencia, que forma parte de una de las actividades fuertes también que la red ha venido impulsando. Y está evidentemente, bueno, los servicios para la atención a hombres durante las 24 horas, los 7 días de la semana, a través del directorio de servicios que ofrecen las instituciones aliadas a la campaña, lo cual sí ya es un listado bastante amplio, pero que dejaríamos, y está señalado en cada uno de los comunicados, y lo dejaríamos con Celina, ¿no? Pues en términos generales, esa sería la presentación, y quedaría a su disposición. Gracias, Celina. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy precisa en cuanto al manejo del tiempo, y te lo agradezco. Ahora le cederíamos la palabra a Fela para que nos haga el favor de comentar, de hacer algunas observaciones. No la ubico. Gracias Norma, por aquí ando. Muy bien. Bueno, primero agradecerles mucho este espacio. Me parece que generar espacios como este
y muchos otros en donde podamos hablar de la importancia que tienen las masculinidades, es muy importante para el avance en la agenda de igualdad de género, particularmente que es la agenda que a nosotros nos interesa desde la Secretaría de Igualdad. La verdad es que la universidad siempre ha sido una gran aliada con nosotras en ese sentido. Digo, qué decir de ustedes dos que nos han acompañado en este largo proceso. Y la verdad es que, como bien lo mencionaba la doctora, a lo largo de este aislamiento, pues se ha vivido un proceso de transformación que nos lleva a tener que replantearnos la forma en cómo somos hombres y cómo somos mujeres. En este caso muy particular en el que hablamos de los hombres y relacionado específicamente a la cuestión de los cuidados, me parece que tenemos una gran oportunidad porque las circunstancias han generado cambio dentro de los hogares y esto se puede utilizar de manera positiva siempre y cuando podamos dotar de herramientas a los hombres para que sus procesos de masculinidades positivas pues puedan iniciarse, ¿no? Me parece que uno de los puntos más importantes cuando hablamos de las masculinidades es cuestionarnos el tipo de personas que somos, en particular para los hombres, el decir realmente el rol o el estereotipo, el rol que me tocó jugar como hombre o el rol que me dijeron que yo tenía que tener como hombre es con el que me siento cómodo, es con el que se siente cómoda mi pareja, estoy ejerciendo mi masculinidad sin lastimar a otras personas, sin lastimarme a mí mismo. Y el cuestionarse me parece que es pues una de las primeras actividades que podemos plantear y que podemos poner sobre la mesa. Ahora que la convivencia dentro de las familias se está modificando, insisto, creo que es una gran oportunidad para que nos podamos meter en esta agenda que aunque ha sido un poco compleja de atender y de entender, dado que de repente, por ejemplo, en nuestro caso, se cuestiona en muchas ocasiones qué tanto tendríamos que invertir y qué tanto tendríamos que hablar de estos temas cuando hablamos de la agenda de género. Nosotros creemos que es una agenda sumamente importante, es parte de los ejes temáticos y de trabajo que tenemos en la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Y bueno, acompañando un poco esta reflexión de la campaña, ¿no? Donde pues, se muestra claro el objetivo de reflexionar sobre la salud mental y del buen trato, de la corresponsabilidad con los hombres en el cuidado del hogar. Quiero aprovechar para platicarles algunas de las acciones que tenemos dentro de la Secretaría y que pues son una responsabilidad y un reto importante. Lo primero, y como ustedes saben, pero a lo mejor quienes están siguiendo esta transmisión no lo conocen, nosotros tenemos este Centro para la Erradicación de Conductas Violentas, se llama SECOVIM. Ahí, en este centro, que es un centro acompañado por especialistas, acompañamos a hombres que de manera voluntaria, en muchos casos y otros casos, hombres que pasaron por algún proceso de violencia, ahí los hombres se cuestionan y la idea es que se cuestionen para que cambien sus conductas violentas, ¿no? El desarrollo de este primer modelo empleado de educación en masculinidades no violentas es el modelo de SECOVIM. Es un modelo que está avalado por la CONAVIM a nivel nacional y lo que incluye es pues, la descentralización en comunidades semirurales, rurales, es lo que estamos tratando de buscar. Entonces, en este centro es como nuestra base, la base de la Secretaría, es un centro que nosotras decidimos conservar, que viene de administraciones pasadas y nos parece claro. Otro de los temas que nosotras hemos, en lo que hemos puesto mucho énfasis, tiene que ver con la contención emocional para hombres, precisamente durante el aislamiento en esta temporada de COVID. Ante casos de enojo, de frustración, la propia incertidumbre que presenta el estar en aislamiento puede tener como consecuencias reacciones violentas, sobre todo si asociamos los roles que juegan o que les dijeron a los hombres que tendrían que jugar en situaciones de frustración. Se habilitó un call center, se habilitó un número telefónico, el 075, y ahí está un equipo de profesionales para acompañar a cualquier hombre que tenga una situación de esta naturaleza. Les platico que en los últimos 2 meses y medio o 2 meses más o menos que habilitamos este call center, hemos recibido más de 500 llamadas de hombres que han pasado por este tipo de procesos y que han sido acompañados para intentar contener y para darles ciertas herramientas que les ayuden a no desembocar en alguna violencia. Tenemos otro programa que se llama Educando por la Igualdad.
nosotras creemos que si tenemos la capacidad y la posibilidad de llegarles a los niños, seguramente estaremos evitando que el día de mañana estos niños se conviertan en los feminicidas. Hoy vemos a feminicidas que están en la calle y nos preguntamos qué pasó cuando ellos eran chicos, ¿no? ¿Quiénes los acompañaron para evitar que llegaran a esos procesos? Hoy tenemos un programa muy amplio que trabajamos junto con la Secretaría de Educación y bueno, ya platicaremos en extenso de qué se trata, pero estamos muy involucradas y muy enfocadas en ese sentido. Y en el último punto que me gustaría comentar, para no tomar más del tiempo que me corresponde, es un programa en el que asignamos recursos públicos por parte del gobierno del Estado para que invertir en la prevención de las violencias, específicamente en la de las masculinidades alternativas, no sea un pretexto por parte de los municipios para implementar acciones que nos permitan avanzar en esta modificación de los roles y estereotipos de género que, como les decía, en muchas ocasiones se ven pues desdoblados en violencia. En ese sentido, tenemos este programa que se llama Barrios de Paz. Son 24 millones de pesos los que asignamos a varios municipios, casi 30 municipios de aquí del estado de Jalisco, en donde ellos tienen la posibilidad de implementar el programa de SECOVIM, este centro que les platicaba para erradicar las violencias, dentro de sus municipios. De esta manera, insisto, nosotros estamos haciendo un cierre, poniendo también de la parte del gobierno del estado lo que nos corresponde para acercarnos más a esta lucha contra la desigualdad, a este acompañamiento para reconfigurar las conductas violentas que en muchos aspectos pues no están relacionadas más que con algo que nos dijeron que teníamos que ser de cierta u otra manera, y lo que nosotros creemos es que entendernos como hombres o entendernos como mujeres es mucho más de lo que nos dijeron que tendríamos que ser en algún momento, y creo que para nosotras partir de eso es muy importante, sobre todo para la comunidad universitaria que está en un proceso de definición, ¿no? Todos los chavos universitarios están en este proceso en donde se están relacionando con mujeres, y el entenderse creo que los puede llevar a ser hombres muchísimo más libres, muchísimo más felices, y en ese sentido pues también nosotras habilitamos todos estos programas y estamos también a las órdenes para que cualquier persona que lo esté escuchando pueda acercarnos con nosotras y también acompañar de manera paralela a lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara. Felicidades al CUSEA y un abrazo y un saludo al rector, por favor. Muchísimas gracias. Pues me parece importante, antes de cederle el uso de la palabra a Juan Carlos, señalar que pues es sumamente gratificante ver que existen tantos puntos de coincidencia, ¿no? En los intereses, en el compromiso y la sensibilidad para poder sensibilizar y poder incidir en estos cambios que, como bien comenta Fela, tienen en este caso en particular, pues como un centro de atención a la comunidad estudiantil de hombres, pero también de mujeres, porque ciertamente esta cuestión de los roles y estereotipos la reproducimos unos y otras, ¿no? Y entonces incidir a través de campañas y con el apoyo de todas estas estrategias gubernamentales, pues podemos realmente avanzar en esta búsqueda y concretar esta igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, bueno, hablando de hombres, le cedo la palabra a Juan Carlos Ramírez para que nos haga el favor de comentar, bueno, sus observaciones sobre la campaña nacional. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y quisiera comentar algunas cosas en torno a la campaña. La campaña es un esfuerzo, como lo ha señalado Alejandra en su presentación, es un esfuerzo de mucha gente que está en distintos espacios de la sociedad. Es una campaña en la que participan profesionales y también
profesionales que se han puesto, que son de a pie, ¿verdad? Y en este sentido, participando de manera voluntaria, la campaña se ha desarrollado sin recursos, sin financiamiento, es voluntaria. Y en este sentido, el esfuerzo que se ha venido desarrollando y que se ha estado manteniendo a lo largo del tiempo, en estas 8 semanas iniciales de la pandemia, pues se va a continuar durante todo el año seguramente y parte del 2021. Entonces, yo quiero señalar, enfatizar este aspecto porque de lo que se trata es de hacer un esfuerzo de la sociedad civil. Y la sociedad civil lo que está impulsando precisamente es procesos de transformación que se articulen también con las organizaciones gubernamentales, con las instancias gubernamentales y también con los distintos organizaciones de la sociedad en términos de el ámbito de la producción, el empresariado, los sindicatos, también organizaciones de la sociedad civil que no trabajan directamente con el tema de masculinidades, pero que están vinculados estrechamente como el asunto de derechos humanos, la diversidad sexual. Entonces, esto es una campaña que desde mi particular punto de vista tiene un potencial enorme porque el nivel de incidencia social puede ser amplio en la medida de que instituciones como la nuestra, en este caso la Universidad de Guadalajara, a través del CUSEA, se involucran en este tipo de procesos. Bueno, otro aspecto que quisiera señalar es, como poniendo en un poco elementos de contexto, el tema de la violencia, de las violencias que sufren las mujeres. Y uno piensa, bueno, en México sí, el asunto está grave, el problema de la violencia social es muy serio, pero es un problema mundial, es una pandemia. La violencia contra las mujeres es una pandemia. Y es una pandemia que no empezó en marzo o en diciembre en China y que se extendió, ¿no? Es una pandemia que ha venido de milenios. O sea, es una pandemia con una permanencia enorme. Y en este sentido, solamente quisiera señalar o dar algunos datos. En el caso europeo, se incrementó el 60% de llamadas telefónicas por la demanda del problema de la violencia. Se estima por parte del Fondo de Naciones Unidas para la Población que más o menos se alcanzará 31 millones de casos de violencia contra las mujeres en el mundo. Pero no solamente la violencia contra las mujeres, es la violencia también contra los niños, contra las niñas, contra los adolescentes, ¿verdad? Y en este caso, en México, 6 de cada 10 adolescentes han sido violentados en sus casas. Y el asunto se ha agravado ahora con la contingencia. Hay muchas cifras. Entre el 60 y el 80% se ha incrementado entre el 60 y el 80% las llamadas a los refugios que atienden a las mujeres que sufren de violencia. Y 30% de solicitudes, se ha incrementado más el 30% de solicitudes para solicitudes de asilo en los refugios. Entonces, es un tema verdaderamente central porque está impactando no solamente a las mujeres, sino a todo el entorno familiar. Eso es muy importante considerarlo, porque como ya se ha señalado, pues esta tiene implicaciones globales, ¿va? En el ámbito de la familia. Y dentro del ámbito familiar, como se ha señalado también, un aspecto central es el despido laboral.
el despido laboral, el descanso que han estado sujetas las personas que venían desarrollando su actividad laboral y que tenían un ingreso. Esta situación de la pérdida de la estabilidad económica dentro de la familia tiene un impacto fundamental porque en el caso de los hombres es un eje constitutivo de sentirse hombre. Es un eje fundamental en el que se construye la identidad. ¿Y por qué? Porque le permite proveer a la familia, le permite solventar las necesidades dentro de la casa y solventar las necesidades de los hijos, de las hijas, ¿verdad? También es un elemento muy importante porque le permite desarrollar un estatus dentro de la familia, ¿verdad? Y cuando ese estatus dentro de la familia se pierde, entonces entra en crisis. Y la crisis entonces genera mucha tensión. Y estas tensiones, si bien se han agravado, hay situaciones que se venían arrastrando desde hace tiempo. Y entonces lo que hace la pandemia es no solamente generar nuevos situaciones de tensión, sino que las que se venían arrastrando se incrementan. Y esto genera también mucha inestabilidad. El problema, este asunto de la pandemia que tiene que ver con los recursos económicos, entre otros, eso es algo que se ha vivido de manera cíclica en el mundo. La pérdida del empleo en el crack del 29 en los Estados Unidos llevó a que muchos hombres tuvieran problemas de salud mental serios, ¿no? Y esto se ha incrementado y se presentó en el 95 en México con el asunto de la crisis, ¿verdad? Entonces, no es una cuestión nueva, esta es una cuestión que además se suma al problema sanitario y hace que el fenómeno sea muy complejo y muy importante de atender. Hay que tener en cuenta también que hay una diversidad de hombres por las cuestiones de la residencia, el lugar donde viven, el nivel socioeconómico que tienen, el tamaño de la familia, la dimensión de la casa habitación, los ingresos, si tienen o no, si están descansados o despedidos. O sea, esta situación no podemos tratar a todos los hombres de manera igual. Hay una diversidad. Y en este sentido, la campaña lo que trata de hacer es motivar precisamente la identificación de esta diversidad y que dentro de esta diversidad hay opciones para poder transformar, verlo como una ventana de oportunidad para la transformación social, para la transformación en términos de las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces, pues yo aquí dejaría mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Yo señalaría en términos de esta diversidad de la que habla Juan Carlos, la diversidad que tenemos en nuestra propia comunidad universitaria, ¿no? No solamente son hombres estudiantes, sino que tenemos profesorado, tenemos personal administrativo, personal que desarrolla otro tipo de actividades y en ese sentido tenemos una diversidad muy amplia y que la campaña pretende llegar a todos y cada uno de ellos, ¿no? Y generar elementos para la reflexión y para prevenir estas violencias y poder sensibilizar y dar a los hombres que están en algún tipo de relación violenta o que ejercen violencias, porque muchas veces se ha pensado que en el ámbito académico, universitario, en la investigación, pues esto no se presenta y eso lamentablemente no es así, ¿no? Entonces, es importante que esta diversidad se tome en cuenta. Por otra parte, el centro universitario tiene diversidad
en el sentido de que tenemos hombres y mujeres que vienen de otros estados, tenemos población indígena, tenemos hombres con alguna situación de discapacidad, tenemos una diversidad al interior del mismo centro universitario y el compromiso por parte del PIEGE, Programa Interdisciplinario de Estudios de Género, del Departamento de Estudios Regionales y de la División de Economía y Sociedad, pues en este momento está comprometiéndose a desarrollar e incorporar una serie de actividades al interior del centro universitario que esperemos impacte a toda la red universitaria y más allá, ¿no? Entonces, sobre esto va a comentar Juan Carlos. Entonces, te regreso la voz. Eso de la voz. Como Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Bueno, la campaña que hoy nos convoca para la adhesión, dentro de la discusión que hemos sostenido en el PIEGE y en la división, la pensamos en términos de un proceso. En la campaña, digamos que ha emergido en una circunstancia, como mencionaba Alejandra, extraordinaria, fuera del ordinario. Y queríamos desde hace tiempo hacer algo ordinario. Y lo ordinario era impactar con una propuesta de agenda de política pública desde la sociedad civil a las instancias gubernamentales. ¿Ah? Entonces, a partir del 2014, se empezó a desarrollar un proyecto de investigación a nivel nacional que devino en una propuesta en el que se pudo concretar una agenda de política pública a nivel nacional y en donde participaron muchas personas de todo el país, del ámbito académico, del ámbito gubernamental, de la función pública, de las organizaciones de la sociedad civil, de agencias internacionales, y se estructuró la Agenda Suma por la Igualdad. Y la Agenda Suma por la Igualdad tiene 4 ejes fundamentales de trabajo. Y estos 4 ejes tienen que ver con la salud de los hombres. Por otra parte, la corresponsabilidad en el trabajo doméstico y las tareas del cuidado. El otro eje es el de las violencias contra las mujeres y también contra otros hombres. Y por otra parte, el cambio de patrones culturales. Y como lo ha señalado Alejandra en la exposición sobre la campaña está tocando precisamente estos 4 ejes. Esta campaña, no de alguna forma, obedece precisamente a esta estrategia de la agenda de política pública. Pensamos que esta agenda de política pública debe ser una agenda de Estado, o sea, una política pública de Estado para el trabajo con hombres, para que, como lo ha señalado la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, sea una agenda de los géneros. No es una agenda de las mujeres ni una agenda de los hombres, no, es una agenda de los géneros. Y en ese sentido, impulsar el trabajo como lo viene haciendo la Secretaría y articular estrategias de trabajo conjunto con las distintas instancias que creo que potencia precisamente esta campaña. En este sentido, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas ha hecho suya la campaña y ha elaborado un pronunciamiento al respecto, que me voy a permitir dar lectura rápidamente. Que es la adhesión del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara a la campaña nacional Hombres en Sana Convivencia. En esta contingencia, cuidar hace la diferencia, diseñada y promovida por la red Cómplices por la Igualdad,
que es el capítulo mexicano de la Alianza Internacional Men Engage. La campaña nacional Hombres en Sana Convivencia en esta contingencia, cuidar hacer la diferencia, es un llamado colectivo de hombres y mujeres para, uno, promover la salud mental de los hombres y la corresponsabilidad de los mismos en las tareas del cuidado, promover el buen trato de los hombres en los ámbitos familiares y sociales. 3, abatir y erradicar las violencias de los hombres hacia las mujeres y niñas y niños, adolescentes. Es un llamado a los hombres a transformar las normas de género, las maneras como se construyen vínculos afectivos y de bienestar en nuestra sociedad mexicana y para desarticular el modelo de masculinidad hegemónica que representa un factor de peso en el ejercicio de la diversidad de formas de violencia ejercidas por los hombres. La mayoría de las violencias que ejercen los hombres están relacionadas con una falta de cuidado de la salud mental, así como de la incapacidad de reconocer y comunicar y expresar emociones. Esto es muy importante, el asunto de las emociones. Las emociones son elementos que disponen a la acción social y cuando la tensión se acumula, entonces hay muchas formas de reaccionar. Entonces es importante poder saber transmitir y mencionar esto y manejar el asunto de las emociones como una estrategia para reducir las violencias, que es necesario transformar las costumbres sociales y las dinámicas sobre las que los hombres construyen su masculinidad en base a los privilegios y la desigualdad, que muchas veces van acompañadas de malos tratos hacia las demás personas, hacia sí mismos. Por ello es necesaria la integración de otras maneras de interactuar basadas en el respeto, la igualdad y el buen trato. En la búsqueda por la igualdad es fundamental que los hombres aumenten su participación en el trabajo doméstico. Esto es bien complicado. La participación en el trabajo doméstico tiene que ver también con la disponibilidad de tiempo. En este momento hay tiempo, ¿por qué? Porque hay confinamiento. Pero es un no lugar. Los hombres no estamos acostumbrados a estar en la casa. Y entonces necesitamos aprender qué es ese espacio, que es desconocido muchas veces. Y en este sentido, contribuir en un entorno justo y digno para todas las personas, en particular para las mujeres, quienes se han hecho responsables de estos cuidados de manera no remunerada y de forma inequitativa. En el contexto de la pandemia, el confinamiento ha propiciado la generación y agudización de las tensiones en las relaciones familiares, pero también es un marco propicio para la transformación que nos lleve como sociedad, como familias, como parejas y padres, a formas de relación nutricias, dialógicas, igualitarias, satisfactorias y plenas como seres humanos. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, a través del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Departamento de Estudios Regionales INESER y la División de Economía y Sociedad, asume como propios los propósitos de la campaña Hombres en Sana Convivencia en esta contingencia, cuidar hace la diferencia, porque considera que la comunidad universitaria no está exenta de esta problemática y es una oportunidad para contribuir a mejorar las condiciones de convivencia sana con la participación comprometida de los hombres. Interpela nuestra actuación en los espacios administrativos, de servicios y académicos que se proyectan a la comunidad estudiantil y a sus familias. Las estrategias que se están planteando en el corto plazo son 3. Una, difundir los materiales de la campaña por los medios de comunicación de nuestra institución. La campaña tiene una diversidad muy importante de medios para reforzar todos estos elementos. 2, difundir la convocatoria de la muestra infantil y juvenil de dibujo, video y audio, Mi papá y yo durante la contingencia, entre la comunidad universitaria. A esto, entre los administrativos, los de servicios académicos, entre el estudiantado, sumándose así a la Universidad Veracruzana, a la Universidad Autónoma de Querétaro, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Propiciar un evento virtual sobre corresponsabilidad y paternidad de hombres de la comunidad del CUSEA que favorezca la reflexión, sensibilización y propuestas en este tema.
Y la actividad es a mediano plazo, nosotros somos una instancia académica. Y ahí lo que nos interesa también es incidir sobre el ámbito académico. Entonces, organizar un evento virtual sobre el recorrido histórico de las masculinidades en México como una actividad que complemente los cursos de estudios de género que se imparten en el CUSEA. Y por otra parte, organizar un evento virtual de la Agenda Suma por la Igualdad, propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género, con el fin de incorporarlo como un enfoque de los programas de políticas, gestión y administración del CUSEA. Gracias. Muchísimas gracias. Nos quedan 10 minutitos. Si Alejandra y Fela desean comentar algo, sí, para poder cerrar con la presentación. Sí, Adelante, Alejandra. Celi. Primero, bueno, reconocer y agradecer ampliamente la incorporación de la Universidad de Guadalajara a la campaña, porque efectivamente, o sea, no es en sí la campaña, sino todo el recorrido histórico también que ha llevado al momento actual de la campaña. O sea, la propuesta de la Agenda Suma, ¿no? Que implicó mucho trabajo y que de alguna manera intentaba justamente posicionar en diferentes espacios, que se logró de alguna forma, ¿no? O sea, se logró y hemos venido avanzando ahí. Y ahora, o sea, con esta situación, como señalaba, que es extraordinaria, es un momento donde todos y todas nos vamos a ver reflejados. Porque vivimos una condición que nunca en nuestra vida pensamos que íbamos a vivir. Y eso, uno podría decir, es en México, ¿no? O sea, pero volteas a cualquier parte del mundo y no hay un lugar, ¿no? En la Amazonia que no esté implicado en el proceso de la pandemia. Y es cierto, o sea, la pandemia viene a visibilizar otras pandemias, como es la cuestión de la violencia. La violencia tan naturalizada, la violencia históricamente aceptada, centrada en eventos como, pues es que estaba tan enojado que tuve que gritarles, estaba tan enojado que tuve que, etcétera. Se agudiza en periodo de confinamiento, donde evidentemente de lo que hablamos justo en muchos de los espacios a través de la campaña es el no lugar de los hombres. O sea, el no lugar desde la emoción, porque no les corresponde o no les correspondía, y como muchos de ellos dicen, pues me prefiero aguantar a externar. ¿Cómo voy a decir que me siento terriblemente mal porque me quedé sin trabajo y además no puedo llevar el recurso económico a la casa? Ya no valgo, ya no soy hombre, porque se ha fincado la construcción de la identidad del ser hombre justo en la proveeduría. Y lo primero que empezó a atacar la pandemia fue el recorte, ¿no? De contrataciones, de mantener el trabajo. En muchos se pudo mantener, pero reduciendo salarios, y la gente está realmente en una condición de sobrevivencia y supervivencia, ¿no? ¿Qué implicó esto? O sea, el que los hombres permanecieran en el hogar. Uno, que puede ser muy fácil en el terreno académico y decir, hablemos de patrones de cambio cultural, hablemos de cambio en los hombres. A través de una campaña es una manera de socializar el conocimiento, es una manera de acercarnos a los otros, es una manera de poder decir a nivel nacional, a ver, las certezas sobre las que habíamos crecido y a través de las cuales aprendimos lo que significa ser hombre y ser mujer, sentadas en la naturalidad, no es así. Nos construimos y aprendemos a ser hombres y a ser mujeres. Y en ese sentido, lo que abre la ventana a la pandemia justamente es decir, que los hombres puedan estar en ese espacio privado de la casa, que no es privado, o sea, ese espacio social del hogar, y empezar a decir, ¿y dónde está la escoba? ¿Y cómo se lavan los trastes para que no huelan mal, no? Y a ver, hijo, o sea, con los adolescentes, o sea, se enfrentaron a un hijo y a un adolescente que no conocían y ahora lo tienen las 24 horas del día.
que no era suficiente con decir ya duérmete y apaga el celular. O sea, ahora los tienen un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, y eso implica trabajar, sí, sobre nuevas formas de ser hombre. Y la campaña lo que viene a posibilitar es justamente este trabajo interdisciplinario, ¿no? Intersectorial. A mí me da enormemente gusto, la participación de Fela Pelayo en el sentido de los 3 grandes ejes que planteó, ¿no? Uno, desde la Secretaría de Igualdad, o sea, cambiarle estas conductas violentas a través del modelo que señaló desde COVID. ¿Y esto qué implicaba? El recuperar el espacio del centro y decir, es un centro de trabajo para hombres. ¿Saben lo que eso significa? O sea, visibilizarlos en términos de necesitan también ayuda, cambiar la mentalidad y cambiar el patrón cultural. Educar por la igualdad, ¿no? Que implica, sí, empezar a trabajar desde otros espacios en vínculos con la Secretaría de Educación Pública y decir, nuestros niños y nuestras niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, a vivir patrones de comportamiento que sean completamente distintos, ¿no? Tienen derecho a un mundo distinto que era el postulado del planteamiento feminista. Luchemos por un mundo diferente, ¿no? Y el que tenga recursos el Estado para poder empezar a echar a andar toda esta nueva manera, no es nada más de decir, de incorporar la perspectiva de género. Yo lo diría orgullosamente, sí, porque implica una manera de ver el mundo de manera distinta. Concretarlo en acciones como es, o sea, esta campaña, y que sea a nivel nacional y en donde todos y todas estamos metidos, como bien señaló Juan Carlos, ¿no? De manera gratuita y altruista, porque lo que nos interesa es que el mundo se nombre y que sí haya un lugar para todos y para todas. Ya. Muchas gracias, Ale. Fela, ¿algunas palabras que quieras comentar? Gracias, Omar. Fíjate, muy interesante lo que explican el día de hoy, pues desde la experiencia, ¿no? Desde el área de especialidad que tienen ambos. La verdad es que por ahí Juan Carlos dijo algo que me parece que es clave. Decía, los hombres no tenemos la costumbre de estar en casa y justo me parece que es una palabra clave, ¿no? La costumbre. ¿Qué tipo de costumbres venimos arrastrando que si las vemos de manera como muy objetiva, pues tendrán o no sentido, no lo sabemos, ¿no? Creo que cada hombre tiene, como bien lo decía, pues hay una diversidad impresionante en nuestro planeta, tanto de hombres como mujeres. Sin embargo, las costumbres no tendrían que definir quiénes somos y cómo nos vamos a relacionar y qué tipo de conductas tendríamos que tener a partir de lo que nos dijeron que tendríamos que hacer. Entonces, me parece que yo me voy con eso. La verdad es que pues con nosotras, y para cerrar, decirles que siempre van a contar. Reconozco el trabajo que han hecho desde el principio, desde antes de entrar a esta administración. Ustedes formalmente nos entregaron una petición respecto a acciones que tendrían que implementarse por parte del Estado y hoy han sido acciones que estamos implementando ya con recursos públicos, con un equipo de profesionales y nos sentimos muy cómodas por estar acompañadas por la academia en ese sentido. Creo que hay un reto espectacular que les tocará en la trinchera en donde están ustedes, que tiene que ver justo con el análisis de los cambios que se darán a partir del confinamiento, como todos los cambios históricos que ha tenido la humanidad, ya sea por pandemias, por guerras o por cualquier otra situación que modifique las sociedades. Creo que hay un punto muy importante relacionado con la investigación que seguramente nos dará muchas más herramientas para poder afinar y sobre todo ajustar las políticas y los mecanismos que se han implementado hasta el día de hoy para esas modificaciones. Entonces, en ese sentido, nosotras confiamos muchísimo en la Universidad de Guadalajara. Creemos que eventualmente podremos estar teniendo datos actualizados de la situación real y actual que se está viviendo en las familias jaliscienses. Y estoy segura que esos datos y esas investigaciones nos servirán en muchos aspectos, no solamente para que quienes tienen la intención de cambiar este tipo de masculinidades lo hagan, sino que para que el Estado, las asociaciones civiles y quienes participamos en diferentes espacios para combatir esta problemática importante
que como bien se señalaba, pues afectar a 10 de cada 10 niños, en el caso de los niños y niñas, a 7 de cada 10 mujeres, en el caso de las mujeres, pueda ser una situación que se modifique. Entonces, creo que la suma de los esfuerzos, de la vinculación que ustedes están generando es sumamente importante. No la suelten, nosotros tampoco lo vamos a soltar y estaremos también ahí para apoyar en lo que podamos. Muchísimas gracias. Pues definitivamente en este día hacemos público esta adhesión, se hace el reconocimiento al pronunciamiento y agradecemos muchísimo el apoyo que hemos recibido de parte de Cómplices por la Igualdad y en esta ocasión a través de Alejandra. Agradecemos como siempre a Fela Pelayo su disposición, su sensibilidad y esta cercanía que se ha podido tener con el gobierno del estado y pues seguramente en el contexto de esta campaña pues estaremos presentes y estaremos buscando siempre estas alianzas que nos permitan alcanzar esta igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ¿no? Finalizo dando las gracias por su participación y también dar las gracias, tal y como lo mencioné al principio, a nuestras autoridades, principalmente al doctor Antonio Sánchez Bernal, al rector, secretario académico, al jefe del Departamento de Estudios Regionales y al equipo de trabajo de la División de Economía y Sociedad que han estado apoyando desde que les comenté esta propuesta, han estado sumamente activas y activos y pues así tendrán que seguir durante varios meses porque este compromiso que tiene el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género desde su fundación, pues, y que está lleno de diferentes actividades y experiencias en busca de la igualdad, pues ahora se une a esta campaña a nivel nacional y esperamos y tenemos muchísimas entusiasmo y muchísimos deseos de que esta experiencia conjunta pues nos permita tener condiciones de vida más sanas, más plenas, ¿no? En la que las violencias no estén presentes, ¿no? Entonces, pues les agradecemos mucho y les invitamos a seguir los pasos de la campaña a través de redes sociales, de la página del CUSEA y pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias por todo. Hasta luego.